Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes de Administración de Empresas. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del módulo 2 del documento Técnicas Básicas para Hablar en Público. Lo que quiero pedirles a ustedes es que después de leerlo, de alguna manera, con el lenguaje coloquial que les caracteriza, ustedes cuenten cuál es la temática del mismo y cuál sería lo más relevante en opinión, en el criterio de ustedes. Entonces, el documento inicia con cómo elaborar una presentación que sea eficaz. Nos habla de que es necesario entretener, hay que divertir, hay que tener cómodo al público. Bueno, queremos informar, queremos que se entienda lo que nosotros pretendemos transmitir, queremos convencer, queremos que la gente salga de ahí pensando en una manera diferente a como entró. Y al final queremos persuadir. La diferencia entre convencer y persuadir es que persuadir motiva a la gente a hacer algo, mientras que convencer únicamente le da ideas a las personas que cambian las que tenían previamente. Persuadir mueve a la acción, esa es la diferencia. Bueno, las partes de una charla o discurso es la segunda parte. Toda charla o discurso consta de tres partes: la apertura, el desarrollo y el cierre. La apertura de la presentación crea una unión entre nosotros y el auditorio que se traduce en quiero escuchar. Como recomendaciones para abrir un discurso, podemos: uno, mencionar la ocasión. O sea, ¿por qué estamos reunidos ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dos, definir un término. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Después, elogiar al auditorio. Decir que la gente tiene mérito por estar ahí, a diferencia de los que no están. Prometer brevedad, eso es una buena forma de hacerlo. Vamos a ser breves, ¿verdad? Demostrar conocimiento. Siempre es bueno que, como decía un catedrático mío, siempre hay que dejar la impresión de que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Pero esto no quiere decir una excusa para no empaparnos de lo que pretendemos demostrar. Utilizar citas siempre es algo muy importante, porque eso de alguna manera confirma, ratifica lo que nosotros estamos diciendo. Podemos referirnos a una anécdota, a un dato suscitado por el interlocutor anterior. O sea, si alguien participó antes que nosotros, podemos referirnos a la participación de él o de ella. En el desarrollo, el centro de la presentación no debe ser muy extenso. Recuérdense, la brevedad es el alma del talento. Como recomendaciones, nos dice dar ejemplos, utilizar comparaciones, mencionar datos estadísticos, citar testimonios. Los testimonios, acuérdense que hay de diversa índole, pero son testimonios todos. Los hay humanos, los hay sagrados, ¿ok? Finalmente tenemos el cierre. El cierre tiene que tener como finalidad que en el auditorio perdure una buena impresión. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Provocando una reflexión. Eso lo podemos lograr mediante una pregunta. Aquí dice: ¿no creen ustedes que esta nueva técnica supone una mejora para la calidad de vida de los andaluces? Podemos hacerlo utilizando una cita. Podemos llamar a la acción. Podemos provocar entusiasmo, elogiar al auditorio que aparece por segunda vez, ¿ya? Y podemos también contar un hecho histórico. Finalmente vienen las preguntas. Esta es una parte en la que no podemos tener control absoluto, porque nuestra presentación, nuestro discurso, nosotros podemos prepararlo de la mejor manera, pero nunca sabemos qué es lo que el auditorio va a preguntar. El mejor momento para aceptar preguntas es al final de la intervención. Es importante que no se interrumpa el flujo de la presentación. Hay que aclarar esto: las preguntas al final. Si las circunstancias lo permiten, pediremos a la audiencia que reserven las preguntas hasta el final y diremos cuánto va a durar la intervención y cuánto tiempo habrá para preguntas y respuestas. Las reglas claras, ¿no? Entonces, lo más arriesgado son las preguntas por sorpresa. A diferencia de la presentación que ha sido planificada y hecha por una persona, esta interacción no está completamente bajo el control del orador, ¿verdad? Realmente, algunas preguntas o comentarios pueden tomarnos por sorpresa. Todo esto ocurre de forma rápida y generalmente sin ninguna estructuración. Entonces,
Esto trae efectos negativos. Como orador tenemos menos control. Además, hay tensión, se siente dificultad para pensar con claridad, y si no estamos acostumbrados, podemos cometer errores. El periodo de preguntas y respuestas puede convertirse en una discusión de grupo, y eso haría que la situación saliera de nuestro control. ¿Cuál es la solución? Bueno, se debe seguir un procedimiento preestablecido, o sea, hay que fijar reglas. Las preguntas al final, nadie puede exceder tanto tiempo, vamos a dejar fuera las preguntas de tipo personal, hay que poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Le decimos a las personas que deben levantar la mano al preguntar. ¿Alguna pregunta? ¿O próxima pregunta? Como punto segundo, miraremos directamente a la persona y escucharemos atentamente para reconocer la idea principal de su pregunta y también poder observar su lenguaje corporal, porque a veces las primeras palabras pueden causar un malentendido, pero al ver el conjunto, o sea, cómo mueve, qué ademanes hace, qué gesto realiza con la cabeza, cómo mira, entonces eso nos da a nosotros una información que la mera palabra pronunciada por el que está preguntando no logra completar. Al final de la pregunta romperemos el contacto visual con las personas, porque si seguimos viéndolas les estamos dando más tiempo, y al romper el contacto visual lo que estamos haciendo quiere decir asunto concluido. 4. Si la pregunta es simple y directa, la repetiremos, pero si la pregunta es larga y complicada, dice nunca vamos a contestar con un sí o con un no. O sea, si la pregunta es larga y es complicada, la reformulamos. O sea, lo que usted me está tratando de preguntar es tal y tal asunto. O sea, la procesamos para que no quede lugar a duda. Y 5, la respuesta debe ser por lo menos de una oración. Hay que decidir conscientemente si mirar o no a la persona que hizo la pregunta. Si las preguntas se hacen muy largas, miraremos hacia la ayuda audiovisual. Por ejemplo, si tenemos una pantalla, a veces es bueno ver la pantalla, pero es mejor ver nuestra tableta o nuestra computadora y ocasionalmente ver la pantalla en la pared. En cuanto termine de contestar la última y continuaremos. Un ejemplo típico es lo que está ocurriendo ahorita. Si ustedes ven las conferencias de prensa que realiza la Casa Blanca, en donde el señor presidente Donald Trump les da la palabra a los periodistas. Él simple y sencillamente la otorga con autoridad y le da su tiempo a cada uno. Si la persona se excede o pregunta algo que está fuera de lugar, él simple y sencillamente rompe el contacto visual y pasa con la siguiente pregunta. Entonces es bueno fijar las reglas. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar fuera lo de cómo responder a las provocaciones en la audiencia. Este tema lo vamos a abordar de otra manera. Entonces, recapitulamos. Vamos a comenzar el módulo 2 desde cómo elaborar una presentación eficaz, entretener, informar, convencer, persuadir, luego lo que son las tres partes, la apertura, el desarrollo, el cierre, cómo podemos hacer cada uno de ellos y luego cómo abordamos la parte de las preguntas y cómo podemos tener control sobre ellas. Espero que sea de ayuda. Les deseo lo mejor a todos y a todas.